Hablemos un poco de la fisiología renal. Primero, primero las funciones del riñón es excretar, elimina el exceso por la orina, tiene un perfil regulador para regular y tener en equilibrio la homeostasis, mantiene un constante volumen y composición, o sea, mantiene la cantidad de agua y la concentración de electrolitos, y también lo controla con la excreción, lo que vimos acá arriba, ¿no? Que excreta según las necesidades del cuerpo. La tercera también tiene una función endocrina y secreta renina, eritropoyetina para no estar anémicos, y la 1.25 dihidroxicolecalciferol o calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D, estimulada por la paratormona cuando el calcio baja, y es importante para el metabolismo del calcio, para permitir la mineralización ósea. O sea, qué importante, ¿no? Si vemos la parte de la nefrona, ok, primero tiene una cápsula renal, luego tiene una corteza, que sería todo esto de aquí, luego tiene la médula, y en la médula encontramos las pirámides de Malpighi, o solo pirámide, y la punta de la pirámide se llama papila. Entre las pirámides encontramos las columnas de Bertin. Y bueno, siguiendo con la papila desemboca en algo que se llama los cálices menores. Luego estos cálices menores desembocan en cálices mayores, y estos desembocan en algo que se llama la pelvis. Y en la pelvis en el uréter. ¿Ok? Entonces, primero es retroperitoneal, los riñones, y nos podemos acordar con una memotecnia cuáles son los órganos retroperitoneales. Y la memotecnia es SAD-Pucker. SAD, S de suprarrenales, A de aorta y vena inferior cava, D de duodeno, excepto la primera porción, P de páncreas, no la cola, U de nada, U de uréteres, la C del colon, la K de los kidney, de los riñones, E del esófago y recto, y R de recto, ¿no? De la parte media e inferior del recto, y del esófago la porción abdominal. Entonces, siguiendo con las partes, tenemos la corteza, que está externa y debajo de la cápsula, es una membrana protectora que le da forma, la corteza. 2, la médula, que está externa, tiene una banda externa y una banda interna, y la interna está todavía más adentro, ¿no? La papila es el extremo final de la médula interna, que desemboca en las cálices menores y luego en las mayores, se une a los uréteres y se va a la vejiga, ¿no? Las proteínas no deben ir a la orina, sino se llama proteinuria. Hablemos de las nefronas. Las nefronas es la unidad funcional del riñón, las cuales no se regeneran, y cada riñón tiene 1 millón de nefronas, y después de los 40 se va perdiendo el 10% por cada año, si no estoy mal, y se va perdiendo un 10% cada año, ¿sí, no? La nefrona tiene un componente vascular, o sea, el glomérulo, y un componente tubular, el túbulo. Entonces tenemos primero el glomérulo, que es la red de capilares que filtran y nace de la arteria aferente, y luego tenemos la cápsula de Bowman, que aquí está el glomérulo, y la cápsula de Bowman ya está, literal, y el filtrado pasa de aquí a acá, y es lo que rodea el glomérulo y recibe el ultrafiltrado. Filtra a nivel extremadamente fino y microscópico. Sabemos que por esta filtración pueden pasar agua, electrolitos, glucosa y aminoácidos, y no puede pasar células o proteínas grandes. Tercero, tenemos el sistema tubular. El cual se divide en el túbulo contornado proximal, que tiene un borde de cepillo con microvellosidades, lo cual aumenta la superficie de reabsorción. 2, tiene el túbulo recto proximal, la rama de Henle, que tiene una rama descendente delgada, rama ascendente delgada y rama ascendente gruesa. Tenemos el túbulo contornado distal,
Y por último, los túbulos colectores. Fisiológica de la estructura de la capa. Primero tiene un endotelio, el cual tiene huequitos, o sea que se le ve así, tiene huequitos, tiene fenestraciones, tiene la capa media o membrana basal y tiene una capa interna que son podocitos que también se ve como que con huequitos, porque si lo ves desde arriba son como así. Entonces si tú lo ves pues como de lado horizontalmente, se ve con huequitos así. Y esto, la capa externa tiene podocitos y tiene forma de hendiduras que ayuda a la filtración. Luego, vamos con los tipos de nefrómano. Y tenemos, según su ubicación determinada, su función. Tenemos las corticales o superficiales, que son el 85% más abundantes, y tenemos las yuxtamedulares. Las corticales tienen el glomérulo más pequeño, está el glomérulo en la corteza externa, tienen el asa de Henle corta, solo bajan hasta la médula y bueno, solo baja hasta la médula, donde termina antes pues, de dar la vuelta. Ayuda en la reabsorción y secreción general de solutos. Vuelta, las yuxtamedulares tienen glomérulos mucho más cerca del borde córtico-medular, o sea, entre corteza y médula, y los glomérulos son más grandes. Tiene el asa de Henle larga, desciende hasta la médula interna y papila renal. Ayuda en la concentración de orina y como tiene el glomérulo más grande, hace mayor filtración, o sea que aumenta la tasa de filtración glomerular. Luego, vamos a hablar de la vascularización. Aquí están las partes de la nefrona, ¿vale? Glomérulo proximal, asa de Henle, descendente, ascendente. Justo aquí, en esta parte de aquí se encuentra la mácula densa, pero en muchos dibujos esto viene como que hacia acá, ¿no? Pero la mácula densa está al final del asa de Henle, el distal y el colector. Entonces, hablando de la vascularización renal, primero tenemos que tiene una entrada por, ay, que no se marca. Ya. Tiene la entrada por la arteria renal, las cuales va. La arteria renal se divide interlobular. Tiene la entrada por la arteria renal, la cual luego se divide en interlobulares. Esta va entre las pirámides, por eso es cuando se pincha un paciente al riñón para drenar algún líquido, tienes que pinchar en las médulas. Porque, o sea, médula pirámide, ¿vale? Ahí tienes que pinchar, porque la otra, la interlobular, va en las columnas, así, uy. Entonces, luego esta interlobular se divide en arciforme, en interlobulares y sale siendo arteria eferente. Luego tenemos que nos encontramos con la primera red capilar, que serían los capilares glomerulares en la corteza, llega a través de la arteria aferente, la cual se deshilacha, se enrolla y forma el ovillo de capilares y se da la ultrafiltración. Luego tenemos el colector, ¿cómo es el conector? Este conector creo que es más merecido decirle que va por la arteria aferente, ¿no? Es donde la sangre que no se filtró y cuál está concentrada de célula y proteínas, sale del glomérulo y se va por la arteria eferente. Y decide cuánta presión habrá en el glomérulo y si se contrae aumenta la presión de filtrado. Ok, la arteria eferente es el único vaso entre dos redes capilares, porque luego nos encontramos con la segunda red capilar, que serían los capilares peritubulares. Estos rodean al túbulo, hacen la reabsorción de agua, solutos y secreción a la sangre otra vez, ¿ok? Y secreción a la sangre de nuevo. Pues no estamos en la sangre. Tenemos una especialización que digamos serían los vasos rectos, los cuales solo tienen los yuxtaglomerulares, las nefronas yuxtamedulares. Esto normalmente está en la corteza, pero en el asa se estiran. Los capilares peritubulares forman horquillas llamados vasos rectos. Como dije, siguen al asa de Henle y funcionan para el intercambio osmótico, porque concentran orina. Sin ellos perderíamos más agua
más agua y la sangre limpia sale por la vena renal al final. Otra cosa que hay que decir es que la médula es salada y que el gasto cardíaco que toma el riñón es del 25%, o 1200 mililitros por minuto. Este flujo no es para nutrir al riñón en tal, sino para mantener la tasa de filtración glomerular. Luego hablemos sobre el aclaramiento renal. Primero podemos definir a aclaramiento como tal, o sea, solito, que se dio la vuelta. Que el aclaramiento es la medida de velocidad con la que un órgano elimina la sustancia del plasma. Hablamos de manera general, órganos, ¿no? Y eliminar es, digamos, si podemos decir que si el cuerpo elimina una sustancia rápido, su aclaramiento será alto. Por lo tanto, mide cuánto plasma se procesa para que esos mililitros salieran. Pero si hablamos específicamente del riñón, es el volumen de plasma que queda libre de una sustancia por unidad de tiempo, ¿no? Y entonces ¿qué fórmula usamos para esto? Es la C de Clarence en inglés. El aclaramiento de una sustancia es igual a la concentración urinaria de la sustancia, que se mide en miligramos por mililitros, por el volumen del flujo sanguíneo en mililitros por minuto, sobre la concentración plasmática de la sustancia, de una sustancia X, que también es miligramos sobre mililitros. Nos da igual pues al aclaramiento, en este caso mililitros por minuto. O sea, solo el aclaramiento y el volumen son mililitros por minuto, ¿ok? Entonces, el aclaramiento aumentará si hay mayor secreción o si hay una menor reabsorción. ¿Por qué? Yo creo que ya pues un poquito con lógica, ¿no? Pero una explicación chiquita es que estamos hablando de la sustancia que queda libre pues el plasma que queda libre de una sustancia. Por lo tanto, que me dejó de escribir. Si hay una mayor secreción, ¿vale? Va a haber más soluto acá de esa sustancia. Por lo tanto, digamos, esta es la sangre, o sea, los capilares peritubulares, y aquí está el plasma. Ay, que se me... No entiendo por qué se borra. Y aquí está la sangre. Por lo tanto, si de la sangre hay una secreción y hay mayor soluto acá de la sustancia, el plasma queda más libre, por lo tanto mayor aclaramiento. Pero vuelta en otro caso, si la sangre y también hay menos reabsorción, el soluto se va a quedar acá igualmente, por lo tanto mayor aclaramiento. ¿Ya? El aclaramiento varía según cómo el riñón trate la molécula. Digamos, puede que solo se filtre, puede que haya una menor absorción, mayor reabsorción, secreción o mayor o menor secreción. Depende de cómo la molécula interactúe, ¿no? Otra cosa, el volumen, el flujo de la orina, ¿ok? Representa la excreción urinaria, donde C es igual a excreción sobre plasma. Una confusión. Mejor dicho, toda la parte superior de la fórmula del aclaramiento, digamos, concentración de la sustancia y por flujo de la orina, esta de aquí representa la excreción urinaria. Por lo tanto, si queremos resumir la fórmula del aclaramiento, podemos decir que esa grandota formulota es igual, simplemente a decir que es la excreción sobre la concentración del plasma. Sobre filtración, reabsorción y secreción. Si hablamos sobre filtración, es la ley del paso, donde pasa solo del glomérulo, que es como un colador, a la cápsula de Bowman. ¿Ok? Entonces la carga de filtrado va del capilar glomerular al espacio de Bowman. Y por este colador solo pasa, todo lo pequeño pasa, digamos la inulina, ¿no? Y esto es igual a lo que se le llama filtrado o ultrafiltrado. Luego, si hablamos de la reabsorción, es como si el cuerpo se arrepintiera y volviera a tomar las sustancias.
O sea que va del líquido tubular dentro de la nefrona a la sangre del capilar peritubular. ¿Ok? Entonces va, el cuerpo se arrepiente y es como que saca la sustancia del túbulo y lo regresa a la sangre, lo cual es el caso de la glucosa y del agua. Y secreción va de la sangre, o sea, de los capilares tubulares, al líquido tubular, ¿ok? Los capilares que rodean a los túbulos bombean el líquido al túbulo y después, obviamente después de haber pasado por el glomérulo, ¿no? Nos ayuda a eliminar cosas extra que no se filtró al inicio. Y por último, la excreción es el resultado final de la cantidad que realmente sale del cuerpo en orina. A ver, si hablamos de aclaramiento, cuando el aclaramiento es igual a 0, la albúmina, en este caso, tiene el aclaramiento igual que a 0 porque no se filtra. La albúmina es una proteína y es demasiado grande y tiene carga negativa, por lo tanto no pasa. A ver, tampoco es tan grande. El capilar es todavía más grande que el de la albúmina, pero tiene carga negativa, por lo tanto lo repele. La glucosa se filtra, pero se reabsorbe totalmente, por lo tanto tiene un aclaramiento de 0. Luego, el aclaramiento mayor a 0, intermedio por ahí, es el sodio, la urea, el fosfato y el cloro. Estos son filtrados hacia afuera, pero son parcialmente reabsorbidos. Luego tenemos, tenemos la inulina, que la inulina no es producida por el cuerpo, es un caso especial donde se le pone al paciente inulina y tiene un aclaramiento igual a la tasa de filtración glomerular, porque no se reabsorbe ni se secreta, simplemente se filtra y pasa y sale por la orina, y tiene un aclaramiento aproximadamente de 125 en un adulto normal. Y luego el aclaramiento máximo, ¿ok? Está el PA, que es el ácido paraaminohipúrico, que tiene valores altos porque se filtra y se secreta agresivamente. Se filtra un 80% y se secreta el 80% gracias a las bombas transportadoras. Y al filtrarse el riñón quita casi todo el ácido paraaminohipúrico en la sangre en una sola pasada, o sea, un solo paso. Además, este ácido paraaminohipúrico ayuda a ver la filtración plasmática renal, el flujo plasmático renal. Si el aclaramiento del PA es de 600 mililitros por minuto, significa que cada minuto pasa 600 mililitros de plasma a tus riñones. ¿Qué diferencia? Bueno, más acá se explica la diferencia entre tres conceptos. Pero, a ver, primero hablemos, luego encontramos otra sustancia que es la creatinina. La creatinina es el método más usado, más que la inulina para medir la tasa de filtración glomerular, pero es el método menos preciso que la inulina. ¿Por qué es más usado y menos preciso? Es más usado porque todos tenemos creatinina. La inulina, además de que es cara y solo se usa para casos específicos porque tienen que ser muy precisos y que la decisión depende de eso, se la usa. De ahí, la creatinina es acertada en la mayoría de casos. Donde la creatinina tiene un aclaramiento de 0.8 a 1.3 miligramos por decilitros, y en los hombres es un poco más elevado porque a mayor masa muscular, mayor creatinina, porque hay mayor metabolismo muscular. Y aquí está lo que decía, el ácido paraaminohipúrico, ¿no? Esto es para estimar el flujo sanguíneo total, es una sustancia que se aclara casi en un 100% y se elimina casi por completo en un solo paso, filtración más excreción. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre inulina, creatinina, ácido paraaminohipúrico? La inulina y la creatinina son para medir la tasa de filtración glomerular y el ácido paraaminohipúrico es para medir el flujo plasmático renal, ¿ok? Acá arriba podemos ver, ¿no? Primero, hay que diferenciar entre estas dos diferencias. Tasa de filtración glomerular es solo el volumen del líquido que cruza del glomérulo al túbulo. La inulina y la creatinina miden esto porque solo se filtran. Pero el flujo plasmático renal es el volumen total del plasma que entra al riñón. Y el ácido paraaminohipúrico
Mide esto porque, además de filtrarse, se secreta lo que quedó en los capilares, limpiando casi el 100% del plasma. La inulina es el estándar de oro. Se filtra libremente pero no se reabsorbe ni se secreta. Por eso, su aclaramiento es igual a la tasa de filtración glomerular. La creatinina se usa en la clínica porque es endógena. Se filtra y se secreta en una cantidad mínima, por lo que se sobreestima ligeramente la filtración, pero es muy práctica. Y el ácido paraminipúrico se filtra y se secreta casi totalmente, como el plasma queda limpio del ácido paraminipúrico en un solo paso. Su aclaramiento sirve para medir el flujo plasmático renal. Entonces, ¿por qué son diferentes? En una tabla pequeñita que se puede ver, la inulina se filtra pero no se reabsorbe ni se secreta, mide la tasa de filtración glomerular. La creatinina se filtra y se secreta un poquito, o en un 10-20%. Y sirve también para medir la tasa de filtración glomerular estimada, y el ácido paraminipúrico se filtra y se secreta masivamente hasta agotarse, lo cual mide el flujo plasmático total. Y si lo quieres pensar de una manera, puedes decir que la inulina te dice cuánta agua pasa por el colador, el glomérulo, mientras que el ácido paraminipúrico te dice cuánta agua llegó en total a esa tubería. ¿Ok? Y si vemos las sustancias y su nivel de aclaramiento, ay, que se me fue. Ahí, podemos decir que la albúmina tiene de cero porque no se filtró, la glucosa tiene de cero porque se filtra por no se reabsorbe, se filtra pero se reabsorbe en un 100%. El sodio es de 0,9, el de 1,3, el potasio de 12, el fosfato de 25, la inulina de 125 y la creatinina de 140. La diferencia radica en que son dos parámetros distintos: la concentración de creatinina en sangre y la capacidad de filtración del riñón. Conceptos clave: creatinina sérica, 0.81.3 miligramos dl. Mide la cantidad de creatinina que circula actualmente en tu sangre. Es un valor puntual de concentración. Aclaramiento de creatinina, aprox. 140 mililitros por minuto. Mide el volumen de plasma que el riñón logra limpiar de esa sustancia por minuto. Indica la tasa de filtración glomerular, TFG. Comparación de unidades. Parámetro. Unidad que indica. Vamos con el flujo sanguíneo renal, ¿no? FSR. El flujo sanguíneo renal, a mayor diferencia de presión, mayor flujo, y a mayor resistencia, menos flujo. El riñón recibe el 25% del gasto cardíaco. En un adulto promedio esto es igual a 1,25 litros por minuto o a 1.800 litros por día. Y este 25% no es para nutrir al tejido como tal, sino para que el riñón pueda hacer su proceso y pueda filtrar la sangre. Hablemos de... ¿Dónde está, pues? Regulación, ¿no? Regulación es un... A ver, primero hay que saber que el flujo es igual, pues entre paréntesis, Q, es igual a la diferencia de presión sobre resistencia. Momento de crisis. En momentos de crisis, pues cómo se regula, ¿no? Está controlada por las arteriolas aferentes y las arteriolas eferentes. Como sabemos, aquí está la aferente, aquí está el glomérulo y sale eferente. Ok, entonces tenemos diferentes maneras de regulación. Tenemos vasoconstrictores, vamos a ver aquí un chiquito grafiquito. Tenemos vasoconstrictores y vasodilatadores. Vasoconstrictores son los nervios simpáticos con las catecolaminas, la angiotensina 2, la endotelina, y los vasodilatadores tenemos el PGE2, PGE1, perdón, PGE2, PGI2, óxido nítrico, bradicinina, dopamina y péptido natriurético auricular. Son vasodilatadores. Entonces, ya sabemos más o menos, vamos a hablar de los vasoconstrictores primero. Aquí está. Hablemos del nervio simpático. Va a liberar catecolaminas. Eso es muy importante tener en cuenta en hemorragias. Sabemos que va a haber un descenso de la
del flujo sanguíneo y de la tasa de filtración glomerular, porque es vasoconstrictor. Entonces es importante en hemorragias porque el cuerpo va a intentar desviar la sangre a los órganos vitales. Digamos, en una hemorragia va a caer la presión. Por lo tanto, esto lo va a sentir los vasoreceptores, lo van a sentir, va a activar los receptores alfa 1, el simpático va a liberar catecolaminas, noradrenalina y adrenalina. ¿Qué es una catecolamina? Es un grupo de sustancias químicas que comparten una estructura básica, un grupo catecol y una cadena lateral de amina. En el cuerpo humano las tres principales catecolaminas son dopamina, noradrenalina o norepinefrina, adrenalina o epinefrina, que es lo mismo, sinónimos, ¿no? Por lo tanto, cuando haga este proceso de liberar catecolaminas a los receptores alfa 1, se van a cerrar con fuerza las dos arteriolas, especialmente la aferente, ¿ok? Esto porque intenta elevar la presión, priorizando el flujo al corazón y el cerebro. Siguiente vasoconstrictor es la angiotensina 2. También hay un descenso, ¿no? Aquí también desciende el flujo sanguíneo renal o, en su caso, va a aumentar la tasa de filtración glomerular. ¿Cómo es esto? Primero, hay que saber que la angiotensina 2 contrae ambas arteriolas, en especial la eferente, porque la eferente es más sensible a la angiotensina 2. Esto es importante para la tasa de filtración glomerular. En una hemorragia cae la presión, se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona y disminuye el flujo y disminuye la filtración. Pero mucha angiotensina hay menos filtración. Aquí está. No, bueno. Mucha angiotensina hay menos filtración porque la contrajo, por lo tanto menos flujo. Pero poca angiotensina va a haber más filtración porque simplemente como que le aprieta ahí, ¿no? Esto protege el riñón de que no se dañe porque cuando el riñón tiene baja presión arterial pueda seguir funcionando correctamente. La endotelina. La endotelina es un vasoconstrictor potente liberado cuando hay daño en los vasos y cierra todo. Ahora vamos a hablar de los vasodilatadores. Esto ayuda a que el riñón no se quede sin sangre, o sea, abre las arteriolas y elimina el exceso de líquidos. Ayuda a eliminar el exceso de líquidos. Entonces, el primer vasodilatador son las prostaglandinas, en específico la PGE2 y la PGI2, producidas por el riñón. Esto, como dije, aumenta la tasa de filtración glomerular, aumenta el flujo sanguíneo, abre la arteria aferente, es un vasodilatador y tiene el efecto protector. ¿Por qué efecto protector? Porque evita la contracción potente del simpático y de la angiotensina 2 para que no cierre de más de lo que necesita el riñón. Y si deja de actuar, si deja de actuar las prostaglandinas, se puede causar una insuficiencia renal, ¿no? Otra cosa es que los AINE inhibe las prostaglandinas y puede afectar negativamente al riñón, porque pues puede así, como dije acá, ¿no? Luego tenemos la dopamina. La dopamina también aumenta, vasodilata. Es un vasodilatador renal que en dosis bajas, ¿ok? Y es precursor de la noradrenalina y es vasodilatador en las arteriolas cerebrales, cardíacas, esplánicas, renales, pero contrae el músculo esquelético y cutáneo. Luego tenemos el péptido natriurético auricular. Se libera cuando el corazón está muy estirado, que ya lo vimos en capítulos anteriores, también aumenta, dilata la aferente con mayor efecto y también pues contrae la eferente, provocando que aumente la tasa de filtración glomerular. ¿Por qué? Porque le está llegando mucha sangre, pero al contraer tiene una llegada mayor de flujo. Para esto, para que orines también el exceso de líquido o de sustancias que quieras excretar. El óxido nítrico es un gas que mantiene los vasos relajados. Es un gas que mantiene los vasos relajados, pero en el riñón produce una
corrección, una corrección. Aquí dice que el óxido nítrico es un gas que mantiene los vasos relajados, contrarrestando el efecto que cuando el riñón tiene una vasoconstricción crónica. ¿Ok? Entonces, aquí está lo mismo que hablamos antes. Los AINES como el ibuprofeno bloquean las prostaglandinas y en gente deshidratada o en hemorragia es como que quitar ese escudo y puede causar una insuficiencia renal. Hablemos de la autorregulación renal. Hay que tener en cuenta que el sistema nervioso autónomo no interviene, ¿ok? Y en esta autorregulación nos quiere decir que aunque varíe la presión, el flujo será constante. Gracias y lo hace cambiando su propia resistencia, específicamente todo sobre la arteria aferente. Estos son procesos que están activos todo el tiempo siempre y cuando el riñón esté estable frente a cambios normales de tu vida diaria. Como digo, siempre y cuando que tu presión también esté entre 80 y 200 milímetros de mercurio. Si la presión baja de 80, va a bajar inevitablemente el flujo sanguíneo renal. Y tenemos dos teorías, tenemos la hipótesis miogénica y la teoría de retroalimento túbulo-glomerular. La hipótesis miogénica o reflejo del vaso nos dice que cuando sube la presión, la arteria aferente se estira, entra calcio y por respuesta automática el músculo liso se va a contraer, sirviendo esto para que ese aumento de presión no llegue al glomérulo y lo rompa. ¿Ok? Es como que para que pase solo lo que tiene que pasar, porque a mayor resistencia el flujo se mantiene estable. Y luego el retroalimento túbulo-glomerular se da en la mácula densa, en el que está justo antes al inicio del túbulo distal. Esto detecta cuánto cloruro de sodio está pasando. Si hay poco cloruro de sodio, el riñón interpreta que la filtración cayó y dilata la arteria aferente. Y si pasa mucho cloruro de sodio, el riñón interpreta que la filtración es muy alta y contrae la arteria aferente, liberando liberando ATP y adenosina, las cuales actúan sobre la arteria aferente. El tromboxano, que primero hay que saber antes de eso, estos dos mecanismos de mucho cloruro de sodio o poco cloruro de sodio aseguran un flujo constante por los túbulos y que haya tiempo de reabsorber los nutrientes. Ahora sí, el tromboxano. ¿Pero qué es el tromboxano? El tromboxano es un lípido derivado del ácido araquidónico perteneciente a la familia de los eicosanoides. Es producido principalmente por las plaquetas a través de las enzimas ciclooxigenasa, COX. Entonces, el tromboxano se libera solo cuando está bajo estrés o hay daño. Es vasoconstrictor, por lo tanto disminuye el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular, y en enfermedades crónicas se libera más de lo que debería, provocando una autoasfixia. Esto provoca, como dije, una vasoconstricción porque provoca un estrechamiento de los vasos sanguíneos para reducir el flujo a la sangre tras una lesión. Hablando de la medición del flujo plasmático renal y flujo sanguíneo renal, primero hay que entender que esto dice que lo que entra por la arteria debe ser igual a lo que sale por la vena más lo que se excreta por la orina. Y esto nos lleva al principio de Fick, que si lo vemos por lógica nos está diciendo que si yo sé cuánta sustancia entró y sé cuánta sustancia salió por la orina, puedo calcular cuánta sangre tuvo que pasar para dejar esa cantidad de basura. ¿Ok? Ese es el principio de Fick. Entonces, digamos, tenemos el flujo plasmático renal y el flujo sanguíneo renal. ¿Ok? El flujo plasmático renal se mide con el PA, lo que habíamos dicho que era el ácido paraaminohipúrico, porque tiene un aclaramiento casi del 100%. El flujo plasmático renal efectivo es igual al aclaramiento del ácido paraaminohipúrico. Se llama efectivo porque subestima el flujo real en un 10%. Entonces, lo que queremos decir es que hay un 10% en la sangre que se va a la sangre que no se filtra. ¿Ok? Solo un 10%.
La fórmula para esto, para un flujo plasmático efectivo, es la concentración urinaria del ácido paraminopúrico por el flujo de la orina sobre la concentración plasmática del ácido paraminopúrico, igual al aclaramiento del ácido paraminopúrico. Entonces, ahora si vamos a cómo se mide el flujo sanguíneo renal. Otra cosa que quiero decir del ácido paraminipúrico es que este no es sintetizado ni metabolizado por el riñón, no altera el flujo plasmático renal, solo lo elimina el riñón. Por lo tanto, el ácido paraminipúrico en la arteria renal debe ser igual al ácido paraminipúrico de la vena periférica. Y por último, ¿cómo se mide el flujo sanguíneo renal? Se mide gracias al flujo plasmático renal y el hematocrito, donde el plasma es una parte de la sangre más el hematocrito y se saca un total para ver el flujo. Por lo tanto, flujo sanguíneo renal es a flujo plasmático renal sobre 1 menos hematocrito. Y ya. Entonces, hablando de la filtración glomerular, ¿vale? Primero tenemos que saber que la tasa de filtración glomerular normalmente es de 125 mililitros por minuto o 180 litros al día. Y tenemos, a ver, si baja la tasa de filtración glomerular, puede ser por una provocar o ser una insuficiencia renal. Y si baja la tasa de filtración glomerular, también aumentará la creatinina en la sangre, porque la creatinina es como de desecho, por lo tanto, si no se libera, se acumula. Entonces, glomerular, primero es como una barrera de filtración, como dice glomerular, que funciona como filtro inteligente que selecciona por tamaño y electricidad, formando así el ultrafiltrado, el cual es similar al plasma. Tenemos tres capas, tenemos el endotelio, la membrana basal y los podocitos. El endotelio, que tiene poros grandes o fenestraciones, como vimos anteriormente, aquí pasa todo lo del plasma, hablando de agua, sales, glucosa y proteínas, pero detiene células, detiene los glóbulos rojos, los blancos y plaquetas. Luego está la membrana basal, la cual está compuesto por colágeno tipo 4, laminina, nidógeno y proteoglucanos. Pero bueno, esto es irrelevante, la verdad, ahorita. Entonces, también la membrana basal funciona como muro principal. Este muro principal es como una barrera, la cual funciona como una barrera mecánica y eléctrica. Mecánica porque es selectiva al tamaño y eléctrica porque también tiene una carga negativa que repele. Y como repele, esta es una capa muy importante y tal vez la más importante porque no deja pasar las proteínas, por si no hubiera proteinuria. Pero esta membrana no deja pasar. Luego tenemos los podocitos, los cuales tienen hendidura de filtración, o también conocido como el epitelio, el cual estos podocitos son células especializadas. También tienen células como que con dedos, como dijimos anteriormente. Se ve así, las hendiduras que están aquí. Se ve así porque si lo ves desde arriba, y tiene como que dedos, así. Por lo tanto, si lo cortas horizontalmente, pues se ve así como que huecos. Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces tiene células como con dedos llamados pedículos, que terminan de refinar el filtrado y contienen una proteína llamada nefrina. Aquí están. Aquí se pueden ver los espacios de los pedículos, formando las hendiduras. Tenemos la membrana basal y tenemos el endotelio, que también pues tiene fenestraciones, que son los poros grandes, ¿no? Y esta sería la luz capilar. Luego, toda barrera está tapizada por las cargas negativas, lo cual es como polianiones, o sea que tienen bastantes cargas negativas, lo cual produce la repulsión. ¿Y por qué nos sirve esta repulsión que genera? Porque, digamos, signos iguales se repelen. Por lo tanto, la albúmina, aunque es pequeña, lo suficiente pequeña para poder pasar por el poro, tiene carga negativa y se repele, ¿no? La albúmina es la proteína principal de la sangre. Si perdiera estas cargas, como ejemplo, en una nefrosis
de cambios mínimos, el paciente orinaría proteínas teniendo una proteinuria. Ecuación de Starling. Ecuación de Starling donde dice que la filtración se da por la diferencia de presiones, donde tenemos que la fórmula es tasa de filtración glomerular igual al coeficiente de filtración por, bueno, corchete, abre paréntesis, la, la presión hidrostática del capilar glomerular menos la presión de la cápsula de Bowman, cierra paréntesis, menos la, la presión oncótica del capilar glomerular. O sea que estamos prácticamente, la fórmula que te acabo de decir, está hablando sobre la presión de filtración neta. ¿Y dónde vimos esto? En el resultado de las fuerzas de Starling, lo cual, en otras palabras, es la suma de las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas de la membrana glomerular. Luego, tenemos que la Kf, que la primera parte de la fórmula, es el coeficiente glomerular, o sea, nos indica la permeabilidad que tiene la membrana. Normalmente es para que pase 180 litros por día, pero en el caso de, digamos, de una hipertensión arterial o una nefropatía por hipertensión hipertensico o una nefropatía diabética, va a aumentar el espesor de la membrana, disminuyendo el coeficiente de filtración y bajando a su vez la tasa de filtración glomerular. Otra cosa es que esto del riñón tiene un coeficiente glomerular 100 veces mayor que el músculo, o sea que deja filtrar bastantes cosas a diferencia del músculo. Y esto funciona como un colador enorme y permeable. Luego tenemos la presión hidrostática del capilar glomerular, que tiene la letra de PGC. Esta es de 45 milímetros de mercurio, es constante gracias a la contracción de la arteria eferente y empuja el fluido hacia afuera. Aquí un adelanto por el momento hasta que veamos este tema. El de aquí dijimos que las hidrostáticas empujaban y las oncóticas o coloidosmóticas, que eran por proteínas, jalaban. ¿Ok? Entonces esta es hidrostática, entonces empuja desde adentro hacia afuera. Aquí este es el capilar y empuja de adentro para afuera. BS. Mejor dicho, a ver, P es Bowman Space, pero en español sería de que espacio de Bowman sería PEB, pero es lo mismo. Nomás que uno está en inglés y otro está en español. De que presión de Bowman Space. Esta es de 10 milímetros de mercurio y se opone a la filtración, o sea que jala. Y como vemos en la imagen de acá, esta presión va así, en contra. Ay, que no se me puso el otro. Así, empuja, mejor dicho, jala hacia el capilar. Y pues el líquido afuera empuja un poco hacia adentro. Luego tenemos la presión oncótica. Oncótica tenemos interpretado como pi GC, o sea, presión oncótica del capilar glomerular, que también se opone y tiene proteínas que retienen agua y está determinado por la concentración de estas proteínas. Entonces la presión oncótica del capilar glomerular es la presión de las que genera las proteínas. Este sí cambia, inicia con, 18, 19. Vamos a corregir aquí, porque en el libro de Lina Constancia dice 19. Inicia con 19 milímetros de mercurio. Al principio este sube a 35 milímetros de mercurio. 35 milímetros de mercurio, porque las proteínas quedan atrapadas y el agua se filtra, por lo tanto hay una mayor presión oncótica. Eso al final del capilar eferente. Para entender esto, ahora sí vamos a hablar, digamos, del capilar glomerular. Primero, al inicio del capilar, donde está la arteria aferente, ¿ya? Ahí nos encontramos, digamos, aquí está la arteria, el capilar, y tenemos, como dijimos, tenemos aquí la presión hidrostática del capilar, la presión oncótica del capilar y la presión de Bowman.
La presión oncótica y hidrostática de Bowman están... la hidrostática está empujando y la oncótica está jalando, o sea que van a contracorriente. Y aquí la del medio, que era la hidrostática del capilar, está a favor. Eso es al principio. Y si haces la ley de Starling, te va a salir el resultado. Y este resultado tiene una presión neta de más 16. Luego, si nos vamos al final del capilar, o sea, la arteria eferente, tenemos algo que se llama el equilibrio de filtración, porque la filtración neta es igual a 0. ¿Por qué? Porque la que sale, la que empuja a favor, es de más 45. La de Bowman es 10. Y la que varía, que dijimos que era la presión oncótica del capilar, es de 35. Por lo tanto, 35 más 10, 45, y 45 menos 45, 0. Aplica leyes de Starling. Por lo tanto, llega a un equilibrio que lo que sale, miren, aquí sale 16. Por lo tanto, hay una filtración hacia afuera del capilar. Se está filtrando, está saliendo. Acá, al final del capilar, es como que dos fuerzas se oponen, que llegan a un equilibrio donde se contrarrestan y llega a 0. Por lo tanto, no se filtra, deja de salir líquido, ¿no? Y esto asegura que no filtremos todo el plasma y que no nos quedemos sin volumen sanguíneo. Aquí está lo que les dije: la presión hidrostática empuja y la presión oncótica o colodesmótica jala. ¿Por qué? Porque primero, si aumenta la tasa de filtración si aumenta el flujo sanguíneo renal, el punto de equilibrio se va a desplazar o no se alcanza. Por lo tanto, se filtrará más líquido. ¿Qué quiere decir? Que si hay mucho más flujo, ese punto de equilibrio va a tardar más en llegar o prácticamente no se va a llegar. Entonces, como no se llega a ese punto de equilibrio donde ¡pum! Stop, va a seguir filtrando. Por eso dice aquí que se filtra más líquido, ¿no? Y vuelta, luego, cuando cuando esta sangre, ¿ok? Sale a la arteria eferente y se va a los peritubulares, la presión oncótica se vuelve altísima porque perdió agua, pero conservó proteínas. Y esa alta presión da cambios de las presiones de Starling, ¿no? Porque la tasa de filtración glomerular no es un valor estático, depende de la presión neta de ultrafiltración, o sea que depende de la suma de las fuerzas de Starling. La presión oncótica del espacio de Bowman es 0, porque no se filtran proteínas y por eso no se la toma en cuenta como al hacer la suma de las fuerzas de Starling, porque es 0. De ahí, sí, en los anteriores capítulos vimos que eran 4, ¿no? 4 fuerzas. En este caso, tan solo 3. Entonces, aquí podemos ver variaciones que se pueden dar. Digamos, si se da una constricción de la arteria eferente, una constricción de la arteriola aferente, ¿qué va a pasar? ¿No? Va a disminuir el flujo plasmático renal, va a disminuir la tasa de filtración glomerular y la fracción de filtración sin cambios, ¿no? La fracción de filtración FF no cambia porque tanto el flujo plasmático renal FPR como la tasa de filtración glomerular TFE disminuyen en la misma proporción. Al contraerse la Constricción de la arteriola eferente, ahí sí va a bajar la filtración plasmática renal, pero va a aumentar la tasa de filtración glomerular, porque se va a acumular, se va a acumular aquí. Entonces, cuando se abra, va a aumentar la tasa de filtración glomerular y también va a aumentar la fracción de filtración. En una en un aumento de concentración de proteínas plasmáticas, la filtración plasmática renal no tiene cambios, pero sí va a disminuir la tasa de filtración glomerular y va a disminuir la fracción de filtración. En una disminución de la concentración de proteínas plasmáticas, la filtración plasmática renal no va a cambiar, va a aumentar la tasa de filtración y va a aumentar la fracción de filtración. Y en una constricción del uréter, la fracción plasmática renal no va a cambiar, pero sí va a bajar la tasa de filtración glomerular y la fracción de filtración, ¿no? Aquí podemos ver
lo que acabo de decir, ¿no? Primero, en el primer caso, una constricción de la arteriola aferente, ¿qué es lo que va a provocar? Va a provocar una disminución de la filtración plasmática renal y por consecuencia va a disminuir también la presión hidrostática del capilar glomerular, provocando que disminuya la tasa de filtración glomerular. ¿Por qué? Porque hay menos sangre que le llega, ¿no? Y aquí hay un aumento de la resistencia antes del glomérulo, por lo tanto se va a activar, lo que va a activar es el sistema nervioso simpático y altos niveles de angiotensina 2. Luego, en el caso B, tenemos una condición de la arteriola deferente, donde va a disminuir, el flujo plasmático renal, aumentando la presión hidrostática del capilar eh, del capilar glomerular, aumentando la tasa de filtración glomerular. ¿Por qué? Porque hay sangre acumulada y es luego del glomérulo, por lo tanto, por eso aumenta la tasa de filtración glomerular y va como que desencadenar o se va a dar niveles bajos de angiotensina 2. La angiotensina 2 protege la tasa de filtración glomerular en casos normales. Esto quiere decir, relevancia clínica, la angiotensina 2 tiene un efecto preferente en la constricción de la arteriola deferente. Esto ayuda a elevar la, la presión hidrostática del capilar glomerular y por lo tanto proteger o preservar la tasa de filtración glomerular, incluso cuando el flujo sanguíneo renal disminuye. Si aumentan proteínas, ¿ok? Digamos, vamos a ver casos. Si aumentan las proteínas, va a aumentar la presión oncótica del capilar glomerular y va a bajar la tasa de filtración glomerular, porque no deja que se filtren. ¿Qué quiere decir? Que si veremos en este caso de aquí, y aumenta esta presión de aquí, ¿ok? Y aumenta esta presión, ¿qué es lo lógico que pase? Que llegue más probable al equilibrio y no deje que salga la filtración del capilar, por lo tanto no va a dejar que se filtre. Luego, si hay una disminución de proteínas, se da lo contrario, baja la presión oncótica del capilar glomerular y aumenta la tasa de filtración glomerular. Si hay una constricción del uréter o hay cálculos, propiedades, va a bajar la tasa de filtración, porque la orina no sale, retrocede hacia el riñón, aumenta la presión del espacio de Bowman, o sea, la presión del espacio de Bowman, y oponiéndose a la filtración. Lo mismo que pasa, pero en vez de elevarse la oncótica, se está aumentando del espacio de Bowman. Entonces, ahora podemos ir a ver los marcadores ideales, los cuales ya hemos visto anteriormente. Uno de esos, por lo tanto no voy a entrar mucho en detalle, es la inulina. La inulina que nos dice que la excreción aumenta proporcionalmente al denominador y que en respuesta de esto el divisor es constante. A ver, nosotros sabemos que para esto, luego, bueno, eso tiene correlación de allá, pero nuestra formulita de aclaramiento de la inulina, había una parte donde se decía que era la excreción sobre el plasma, la concentración del plasma. Entonces, concentración de la inulina. Si estos dos aumentan a la vez o disminuyen a la vez, da igual, porque digamos el resultado que va a salir va a ser el mismo. ¿Ok? Ya no es que uno aumenta el doble y uno el triple, no. Los dos suben y disminuyen proporcionalmente. Por lo tanto, el valor siempre va a ser el mismo. Por eso dice el resultado de la división siempre va a ser constante. La tasa de filtración glomerular depende de las presiones físicas, de la hidrostática o la oncótica, no de cuánta basura o sustancias hay en la sangre. Por eso no varía de que si aumenta una sustancia, digamos, puede haber que haya más inulina en la sangre y se puede creer que por eso se va a alterar el valor del resultado final, pero no. Si aumenta la concentración del plasma y aumenta la excreción, va a dar igual. Es como que decirte, hoy comí 2 panes y excreté 2 panes, que decirte, pues otro día comí 6 panes y excreté 6 panes, es lo mismo. Luego tenemos la creatinina y el boom. La creatinina también ya habíamos hablado antes de ella, ¿no? Tenemos que la creatinina en mujeres es 0,5 a 1,1 miligramos por decilitro y en los hombres de 0,7 a 1,3 miligramos por decilitro. Y ya habíamos hablado de la creatinina, para qué sirve y cómo va. Pero el boom no habíamos hablado antes.
pero este no es un marcador ideal. Ya vamos a explicar acá. El boom es nitrógeno ureico, el cual se filtra y se reabsorbe. Por eso no es ideal, porque se reabsorbe, ¿no? La urea normalmente es de 15 a 40 miligramos por decilitro, pero aquí está, no es un marcador ideal, pero nos da información que no nos da la creatinina, nos da el estado de hidratación y el metabolismo de proteínas. ¿Cómo? El metabolismo de proteínas viene de la degradación de las proteínas en el hígado. Si tú comes mucha carne o tienes una hemorragia digestiva, el boom inmediatamente va a subir, aunque los riñones estén bien. Y nos da señales del estado de hidratación porque el túbulo contornado proximal absorbe más agua y junto a ello absorbe más urea. Entonces eso refleja cómo se está absorbiendo en el riñón. Otros marcadores como tal, pero cómo se correlaciona, digamos, si vemos una hipovolemia, azotemia prerrenal, es porque hay una pérdida de volumen. A ver, primero se da una pérdida de volumen, luego disminuye la perfusión renal bajando la tasa de filtración glomerular y se va a reabsorber urea en el túbulo contornado proximal. El boom va a aumentar más que la creatinina, mayor a 20. Y digamos, si hablamos de una insuficiencia renal, lo que se va a dar es lo mismo de lo que hablamos acá abajo, ¿no? Donde la excreción disminuye proporcionalmente al denominador y el resultado va a seguir siendo constante. Aquí está, ¿no? Diagnóstico diferencial del cociente del boom y creatinina. Este cociente es vital para distinguir el origen de una falla renal. Digamos, en la azotemia perrenal o hipovolemia, ambos aumentan por la caída de la tasa de filtración glomerular, hablando del boom y de la creatinina. Sin embargo, al haber menos volumen, el cuerpo intenta reabsorber más agua y solutos en el túmulo proximal, llevándose consigo la urea. Y la creatinina no se reabsorbe. El resultado, el boom sube mucho más que la creatinina con un cociente mayor a 20. Y vuelta en la insuficiencia renal intrínseca, el daño está en el riñón, ambos suben, pero el consciente se mantiene normal, lo mismo que hablamos antes. Y por último, para acabar, hablemos de la fracción de filtración. Es la relación entre la tasa de filtración glomerular y la filtración plasmática renal. Aquí está la fórmula. Fracción de filtración igual a tasa de filtración glomerular sobre la filtración plasmática renal, con un valor normal de 0,20 o 20%. Lo que significa que ese 20% de plasma que llega al riñón se filtra en el glomérulo. Esto determina cuánto plasma se convierte en filtrado y cambios en la fracción de filtración modifican la concentración de las proteínas y la presión oncótica en capilares peritubulares. A ver, importancia capilar. El 80% restante de la sangre que sale de la arteriola eferente hacia los capilares peritubulares, si la fracción de filtración aumenta, la sangre queda en los capilares peritubulares, tiene una concentración de proteínas y presión oncótica mucho más alta, lo que favorecerá la reabsorción tubular posterior. Y podemos decir, si baja si baja el flujo sanguíneo renal, aumentará la fracción de filtración, aumentará la presión del capilar, aumentará la presión del capilar glomerular y disminuirá la fracción de filtración glomerular. O sea, si baja la filtración, el flujo sanguíneo renal, baja la tasa de filtración y si aumenta el flujo sanguíneo renal, aumentará la tasa de filtración glomerular. Entonces, si hablamos de la absorción y secreción, primero, el glomérulo filtra 180 litros al día de plasma y el cuerpo decide qué se va con la reabsorción y secreción. ¿Ok? Entonces podemos hablar, digamos, de ejemplos de reabsorción que tenemos la glucosa, la urea, el ácido paraminobúrico. Entonces vamos a comenzar por la glucosa como ejemplo de reabsorción. Esta reabsorción se da su 100% en los túbulos contornados proximales y se da por dos vías. Mejor dicho, a ver, en vez de dos vías tiene dos procesos, ¿no? Aquí está la sangre. No, a ver, aquí está la luz, aquí está la célula y aquí está la sangre. Por lo tanto, el cuerpo tiene que pasar dos barreras, de aquí a acá
y de aquí a acá. Tiene que pasar la membrana luminal y la membrana vasolateral, ¿ok? O peritubular. Entonces aquí tenemos, primero pasa la primera membrana, que va del túbulo a la célula, que tiene un transportador sodio-glucosa y usa transportadores SGLT. Es lo que vimos antes en otros capítulos que decía que la glucosa entra por SGLT1 y sale por GLUT2. Pues lo mismo, ¿no? Es un transportador activo secundario, o sea que va de la mano con la energía de la bomba ATPasa, el sodio. Y luego tiene que pasar la membrana peritubular, o sea que va a ir de la célula a la sangre. La glucosa sale de la sangre a través de difusión facilitada por GLUT2 y GLUT1. Entonces, si hablamos del mecanismo de titulación o transporte máximo y umbral, tenemos que identificar qué significan estos términos, tanto transporte máximo, el umbral y el display. Esto, si vemos una tablita, en los libros hay una tablita que sube, otra que va así, pero yo creo que se entiende fácilmente así, ¿no? Primero tienes que entender que el transporte máximo es el punto donde todos los transportadores, hay algo que me estoy saltando, a ver, absorción y secreción, ¿ok? Si la carga de filtrado es mayor que la excreción, hay una reabsorción neta. Y si la carga de filtrado es menor a la excreción, hay una reabsorción neta. Porque por lógica, si lo que filtras es mucho menor que a lo que excretas, es porque hay una secreción en los túbulos y aumenta el volumen o aumenta, sí, por eso, ¿ok? Ahora sí, volviendo a la parte en la que estábamos, dice que tenemos que diferenciar entre transportador máximo o umbral y slide. Transportador máximo hay que entender que es el punto donde todos los transportadores están llenos, que digamos los transportadores de glucosa, por lo tanto no se puede reabsorber más, ¿no? Y esto es aproximadamente los 350 miligramos por mililitro de glucosa plasmática. Luego tenemos el umbral, que es la concentración plasmática cuando la glucosa se ve en la orina, que es aproximadamente a los 200 miligramos sobre el decilitro. El umbral siempre va a ser menor que el transporte máximo. Y el slide ocurre porque no todas las nefronas son iguales. Es una desviación donde algunas se saturan antes, algunos transportadores se saturan antes o sueltan glucosa antes del, del punto máximo. Es el lugar de transición entre el umbral y el transporte máximo. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso, no? A ver, el umbral, 180 miligramos por decilitro, es el inicio, como bien se dice, es la media donde las nefronas más débiles o menos transportadoras ya no pueden más. Aquí es cuando el paciente empieza a marcar positivo en el examen de orina, aunque el riñón todavía está intentando salvar el resto. Y el transporte máximo, que es 375 miligramos por minuto, es la saturación absoluta. Es el punto donde hasta la nefrona más fuerte y con más transportadores está trabajando a todo gas. A partir de aquí, la capacidad de reabsorción se vuelve una línea plana. No importa si la glucosa sube 500, 600 o 1000 miligramos por decilitro. El riñón solo podrá recoger esos 375 y el resto se perderá inevitablemente. El slide, ese término de desviación, es precisamente esa distancia o esa curva que hay entre 180 y 375 es el margen de error del riñón. Entonces, ¿qué nos quieren decir? Mira, ya, un ejemplo rápido para estudiar es imaginar una fábrica de 100 máquinas para empacar cajas. A cierto ritmo de producción, la máquina más vieja empieza a fallar y deja de empacar, que sería 180. Si aumenta la producción al máximo, eventualmente las 100 máquinas estarán ocupadas y ya no podrán aceptar ni una caja más, que es el transporte máximo 375. Y este espacio entre el fallo de la primera y el que se saturó la última se llama slide. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que en 180
es el mínimo donde una nefrona va a fallar. Por lo tanto, en 180 es el mínimo donde puede aparecer glucosuria. Aunque el cuerpo esté bien, va a salir glucosuria en la... Es como el punto de quiebre. Y ese punto de quiebre puede seguir hasta 375. De 35 a 75 es como que lo máximo que puede llegar. El otro era el mínimo, este es el máximo que puede transportar de glucosa, entonces no puede fallar eso. Es como que solo decir que puede llegar a tener 375 de glucosuria, así es como que decir lo máximo. Y esta desviación que hay, como que puede haber este tramo de 180 a 375, puede haber porque las nefronas no son copia de la otra, ¿no? Entonces puede que una se sature más lentito o reabsorba más rápido, más lento, entonces hay variaciones. Luego tenemos, digamos, hablemos de la glucosuria, que no hemos hablado de la glucosuria. Y yo hablando de la glucosuria. La glucosuria es glucosa en la orina por lógica. Normalmente no hay glucosa en la orina, pero puede haber tres razones. Puede ser diabetes mellitus, que hay tanta glucosa en la sangre que supera el transporte máximo, por lo tanto ya no se reabsorbe, ¿no? En el embarazo puede ser una glucosuria de embarazo, donde aumenta la filtración, llega demasiada glucosa al túbulo de golpe. Y puede ser por fallo genético, donde hay problemas con los transportadores SGLT y el riñón no puede reabsorber ni en niveles normales. La urea como ejemplo de reabsorción pasiva, ¿no? La urea proviene de cualquier metabolismo de proteínas y es transportado por la mayoría de los segmentos de la nefrona, o sea que se va por toda la nefrona literalmente casi. Entonces, se mueve por difusión simple y facilitada. Cuando está en el túbulo proximal, se reabsorbe el 50% de urea filtrada, ya que se absorbe mucha agua. A ver, ¿a dónde sale? Hacia la médula, ¿no? Entonces, el asa de Henle, que es la rama descendente delgada específicamente, se secreta urea, porque la médula del riñón está muy concentrada, muy salada. Por lo tanto, también por gradiente entra al túbulo y volvemos a tener el 100% de urea original. Luego, 3. En el túbulo distal y colector cortical, o sea, de la corteza, son impermeables a la urea. Por lo tanto, si hay la ADH, la hormona antidiurética o vasopresina, el agua se reabsorbe y aumenta la concentración de urea bastantísimo, porque es impermeable a la urea. Solo se absorbe el agua por la ADH. Y luego, en el túbulo colector medular interno, la ADH activa los transportadores UT1 y cuando la urea está concentrada, sale rápido a la médula interna, ¿no? Se vuelve a la médula. Entonces podemos decir que en el túbulo proximal se concentra la urea y sale hacia la médula. En la asa de Henle regresa a su 100%. En el túbulo distal y colector se concentra porque sale agua y en el túbulo colector medular por el transportador UT1 sale a la médula de nuevo. Entonces, ¿cuál es el propósito de que se dé tantas vueltas, no? Aquí dice, el propósito principal de este complejo ciclo es que la urea de la nefrona es establecer un gradiente osmótico medular que permita al riñón concentrar la orina y conservar agua. A ver, entonces crea un gradiente hipertónico que al quedar atrapada en el intersticio de la médula renal, la urea aumenta la osmolaridad. Esto genera la fuerza necesaria para sacar agua de los túbulos por osmosis, evitando la deshidratación. Relación con la reabsorción de agua. La urea no es solo un desecho, funciona como un soluto estratégico. Su movimiento constante asegura que la médula sea lo suficientemente salada para que cuando necesitas ahorrar agua, los túbulos colectores puedan reabsorberla eficientemente. Si no tuviera este reciclaje, produciríamos grandes volúmenes de orina muy diluida. Aquí está lo mismo que se dijo antes, ¿no? Entonces, el valor que se secreta de urea es el 40% de urea filtrada. El riñón recicla la urea para mantener la médula salada, hipertónica, y ayuda a que el riñón pueda concentrar la orina cuando necesitas ahorrar agua. Púrico o PAH como ejemplo de secreción, ¿no? Esta es una sustancia exógena, o sea que está producida fuera del cuerpo.
Sirve para medir la filtración plasmática renal y la secreción tubular renal, porque casi todo, casi todo que se filtra se elimina en la orina, ¿no? Por eso sirve para marcar esto, y se elimina a través de dos vías. Primero es la filtración glomerular, donde, digamos, el 90, aquí es 90-10, que tengo anotado yo, pero según Linda Constancia, es también 80-20. Entonces ahí recuérdate más o menos los dos valores. Entonces, digamos, el 80-90% del ácido paraminipúrico en sangre está unido a proteínas. No se filtra porque está con proteínas. Y el 20 o al 10% está libre, el cual pasa al espacio de Bowman. Y luego tenemos la secreción activa, ¿no? Digamos, la secreción se da en las células del túbulo proximal, los cuales tienen transportadores para el ácido orgánico y toman el ácido paraminopúrico de la sangre peritubular y la pasan al interior del túbulo. O sea, hablamos del 80 al 90% que está en la sangre y la jala y la secreta. El ácido paraminopúrico tiene un límite que depende de proteínas transportadoras, o sea, tiene un transporte máximo. A bajas concentraciones, a bajas concentraciones habrá muchos transportadores libres, por lo tanto la secreción aumentará según sube el ácido paraminopúrico en la sangre. Esto antes de llegar al máximo transportador, ¿no? Y si hablamos de la excreción total es igual al filtrado más lo secretado. ¿Por qué? Porque, pues, por lógica, ¿no? Si excreción aumenta, la excreción aumentará más rápido que el transportador máximo, porque sube la filtración y la secreción, y va lento después del transporte máximo, porque ya solo sube filtración, porque ya no puede seguir secretando. Digamos, si aplicamos esto en la clínica, el mismo transportador de ácido paraminopúrico expulsa a la orina fármacos como la penicilina. Entonces, si damos un inhibidor de transportadores como el probeneciol, como el, sí, provene, promebecid, Siol, este transportador se bloqueará y la penicilina tendrá más tiempo de actuar en la sangre antes de ser eliminada. Digamos, aquí vamos a ver una tabla de cantidades. El agua se filtra 180 litros, el sodio 2500 mil equivalentes, el cloro 1900-800 mil equivalentes, el bicarbonato 4320 mil equivalentes y la glucosa 14.400 miligramos. Pero esto creo que es un poquito irrelevante para el caso, ¿no? Entonces ahora hablemos de los ácidos y bases débiles, difusión no iónica, ¿no? Tenemos dos tipos de sustancias que pueden cambiar de forma según el pH del medio. Y la difusión funciona. Si estas están en su forma no cargada, o sea, no iónica, son liposolubles, pasan por la membrana y pueden volver de la orina a la sangre, una retrodifusión. Pero si están en su forma cargada, o sea, iónica, tiene carga eléctrica, está atrapada en el túbulo y no puede pasar la membrana, o sea, que se excreta. Y aquí se divide en ácidos débiles, bases débiles, así como también puede haber un ácido fuerte y una base débil. Digo, y una base fuerte, ¿no? Entonces veamos aquí cómo funciona esto, ¿no? pH urinario. Ok, bueno. Entonces, los ácidos débiles, como el ácido El pH urinario determina si un fármaco, que suele ser un ácido o base débil, se elimina o se reabsorbe en los túbulos renales mediante el fenómeno de atrapamiento iónico. ¿Cómo funciona la relación? La clave está en el estado de ionización de la sustancia, el cual depende del pH del medio. Sustancias no ionizadas, liposolubles, atraviesan las membranas y se reabsorben hacia la sangre. Sustancias ionizadas, hidrosolubles. yo creo que primero tenemos que ver esta tableta de aquí, ¿no? Para entender la química del protón, o sea, del hidrogenión, ¿ok? O sea, un hidrógeno. El hidrogenión es como una mochilita que pesa y que tiene carga eléctrica. En el caso de los ácidos,
¿ok? Normalmente son dueños de esta mochila y es natural, digamos, esta forma natural que se le llama HA, es su forma natural de tener puesta la mochilita. O sea, para ellos es como que sin carga. Y luego, si el ambiente es alcalino, entender, ya. O sea, si el ambiente es alcalino, que hay pocos protones afuera, poco hidrógeno afuera, suelta la mochila y se queda cargada, quedándose en la forma llamada como Ca, ¿ok? Entonces, su forma natural de un ácido es tener la mochila puesta, que para él significa estar sin carga, y cuando se la quita es quedarse cargado. En cambio, las bases es cazadora de mochilitas, ¿no? Su estado natural es no tenerla puesta, ¿no? A ver, quiero que me cargue la otra parte de ya. Es no tenerla puesta, ¿no? Para ellos, no tenerla puesta, su forma B, que así se llama, es estar sin carga. Y si el ambiente es ácido, porque tiene muchos protones afuera, lo que hace es que la base atrapa una mochila y se queda con carga, o sea, en su forma BH, ¿ok? Entonces, entendido que es como una mochilita, aquí te dice lo mismo, que los ácidos débiles como el ácido salicílico y la aspirina tienen dos formas, ¿no? Forma HA y forma A. La forma HA es un ácido más un protón, o sea que no tiene carga, es neutro y atraviesa la membrana. Y la forma A es la base cargada, o sea, perdió la mochilita, perdió un hidrogenión, perdió un protón y ahora tiene una carga negativa y no pasa la membrana, por lo tanto se queda atrapado. Y luego las bases débiles como la morfina y la quinina tiene dos formas, la forma B y la forma BH. ¿Te das cuenta que las formas cuando está protón tiene un H? Ah, ¿ya viste? Entonces, la forma B es una base libre que no tiene la mochilita, o sea, que no lleva carga y atraviesa la membrana. Y la forma BH, como es un ácido conjugado, o sea que ganó un protón, cogió una mochilita, ahora tiene una carga positiva y se queda atrapado en la membrana. ¿Ok? El pH de la orina decide el destino de esto, ¿no? Si quiero eliminar un ácido, como la aspirina, el pH debe estar alcalino. Tengo la lógica, ¿no? Puedes decir que los ácidos tienen su mochilita ahí, ¿no? Como una mochilita. Pero si al estar en un ambiente con poquitos hidrogeniones, ellos son súper colaborativos, por lo tanto, van a soltar su mochilita y se van a quedar sin nada para que acá afuera haya más hidrogeniones, ¿ya? Y vuelta con las bases pasa lo contrario, ¿no? Están solitos así, pero si ven que hay mucho y están sobresaturados, ¿no? Ellos también son súper colaborativos, entonces les encanta cargar con el peso que no es de ellos. Y agarran una mochilita para que así, el ambiente ya no tenga tantos hidrogeniones, ¿ya? Entonces, entendiendo eso, dice que el pH de la orina decide el destino de cómo van las cosas. Digamos, si yo quiero eliminar un ácido, sé que el ácido, ¿no? Digamos, ejemplo, la aspirina, el cuerpo necesita un pH urinario alcalino. ¿Por qué? Porque el ácido está en el pH alcalino, va a soltar el hidrogenión, va a soltar el protón. Entonces, ¿qué va a pasar cuando suelta? Se va a conjugar, no, perdón, estamos hablando de ácidos. Entonces, ¿qué pasa cuando suelta el protón, no? También es la base conjugada, pierde el protón y consigue carga negativa y al tener carga se queda en el túbulo. Oye, tengo una duda. Uy, Google, no, es una pregunta. Si estamos hablando de pH urinario, estamos hablando del túbulo colector, no en la sangre. Entonces, esto se da en el túbulo, ¿vale? Entonces, pues se va a quedar atrapado en el túbulo y se va a excretar. Por eso dice aquí, con orina alcalina
pH alto, se va a eliminar el ácido porque este suelta el protón, se vuelve en su forma A negativo, o sea que está cargada, y no puede regresar a la sangre por retrodifusión. Retrodifusión se le llama a que una sustancia, luego de filtrarse, con éxito se regresa y vuelve a la sangre, que solo se da si, si es que la sustancia no está cargada, como dijimos anteriormente. Y vuelta, si quieres eliminar una base, ¿qué pasa? Pasa lo contrario. Digamos, si quieres eliminar una base como la anfetamina, la orina debe estar ácida, o sea, tener un pH bajo. Por lo tanto, va a liberar, a ver, ¿qué dice acá abajo? Se va a liberar, ay coño, no me gusta eso. Va a liberar la base. Y como está, bueno, es lo mismo, como está en un espacio ácido, va a agarrar la mochila, por lo tanto, se va a volver, va a tener carga y se va a quedar atrapada dentro del túbulo y se va a excretar, ¿no? Se va a hacer en su forma BH. Libro del sodio, ¿ok? Primero hay que tener unas generalidades claras, ¿no? Equilibrio del sodio. La reabsorción del sodio es la función principal del riñón. ¿Por qué? Porque el sodio manda el agua, ¿ok? El contenido es que si tiene mayor cantidad de sodio, aumentará el volumen de la sangre por una hipertensión o como una hipertensión, provocando una hipertensión o un edema. La concentración es cuántos miliequivalentes por litro, depende del agua. El riñón regula el agua y sodio por diferentes maneras o diferentes caminos. Para estar sano, lo que entra por la boca debe salir por la orina. El balance positivo es lo que va a pasar es, en pocas, a ver, lo que va a pasar es que la excreción va a ser menor a la ingesta. A ver, sí, donde la excreción va a ser mayor a la ingesta, por lo tanto va a haber un equilibrio positivo del sodio, lo cual lleva a un aumento de solutos en el líquido extracelular, en un aumento de osmolaridad, aumenta el volumen extracelular, aumenta el volumen sanguíneo, aumenta la presión arterial, causando edema. O en pocas palabras, lo que pasaría es que lleva y por lo tanto te hinchas, produce un edema y te sube la presión. Luego en un balance negativo, lo que pasa es que la excreción va a ser mayor a la ingesta, ¿no? Entonces hay un equilibrio negativo del sodio, lo cual conlleva a pérdida de soluto en el líquido extracelular, que disminuye la osmolaridad, disminuye el volumen del LEC, disminución del volumen sanguíneo y disminución de la presión arterial. O en pocas palabras, orinas más sodio del que comes. Por lo tanto hay una deshidratación y te baja la presión. Luego, a ver, vamos a hablar del control global de la nefrona. En el túbulo contornado proximal hay que tener en cuenta que se absorbe el 67% del sodio. En la asa ascendente gruesa, el 25%. Y en el túbulo contornado distal inicial, el 5%. Y en el, bueno, distal el 5% y el colector 3%. Y entre los dos dan 8%. Ajá. No se filtra en el glomérulo, el sodio se filtra en el glomérulo, luego se reabsorbe en diferentes estaciones. Digamos, en el túbulo proximal, como dije, recupera el 67%, 2/3 partes. En la asa de Henle, en la rampa gruesa de ascendente, es el 25%. El sodio sale, pero el agua no puede seguirlo, porque esa rama es impermeable al agua, por lo tanto se diluye. En el túbulo distal y colector es el 8% restante. Hay un ajuste fino. Aquí la aldosterona decide exactamente cuánto sodio se queda o cuánto sodio se va de estos. Vamos a hablar del túbulo contornado proximal. Como dijimos, es el 67% de solutos y el 67% de agua, en maneras iguales, creando una reabsorción isosmótica, que ya vamos a hablar más luego, ¿no? En el túbulo proximal inicial se evita que entre
perdón, en el túbulo proximal inicial entra por transporte activo secundario, o sea, por cotransporte con la glucosa y otros, ¿no? A través de la proteína SGLT. Mete glucosa, aminoácidos, fosfato, lactato, y la glucosa y los aminoácidos al final de esta parte ya se ha recurado el 100% de glucosa y aminoácidos. El cotransporte, el sodio entra y el hidrógeno sale, y esto es importante para recuperar el bicarbonato. El potencial negativo. Al entrar mucho agua y glucosa, el interior del tubo de la orina queda negativo. Los cotransportes. Y aquí se puede ver la bomba sodio-potasio. Pero aquí también debe estar la de hidrógeno. Aquí está. La de hidrógeno y canales independientes hacia la sangre. Con en el tubo proximal inicial un lumen de menos 4 milivoltios. Luego, hablemos de la reabsorción isosmótica, que quiere decir que se reabsorbe, digamos, en este caso, tanto el soluto como el agua en la misma cantidad. La composición del soluto, dice que tiene los cationes sodio, aniones con el bicarbonato cloro, ¿ok? Y aquí dice que el bicarbonato se absorbe en el túbulo inicial y el cloro en el túbulo final. Los aniones menores son fosfato, lactato, citrato, glucosa y aminoácidos. Entonces, como consecuencia, la concentración del líquido tubular plasmático del sodio y el LTP de los osmoles, osmolaridad, se mantiene en 1. ¿Y qué quiere decir esto? Al igual que como vimos en el capítulo anterior, la osmolaridad no cambia a pesar de la reabsorción, porque el agua lo sigue. Esta creo que va por acá abajo. Ok, porque bueno, pues el agua lo sigue, ¿no? Pero antes de irnos más allá, hablemos del túbulo contenedor final. Aquí ya no se absorbe glucosa y aminoácidos, solamente queda cloro en el interior del túbulo y este, este pasa por un mecanismo celular donde el intercambio de cloro con formiano se, se inserta y se inserta sodio cloruro en la célula. A ver, aquí está, intercambio de cloro con formiano y se inserta eh, cloruro de sodio a la célula. Y luego, en el mecanismo paracelular, se escapa el cloro entre las hendiduras hacia la sangre y le sigue el sodio para equilibrar las cargas. Ok, ahí se puede ver, el lumen sigue en más 4. Ahora sí, si seguimos con lo de acá, podemos ver que aquí está la reabsorción isosmótica. Primero está el sodio viene acá y se va por dos vías, por la bomba TPasa o por canales independientes. Las células mueven al sodio y al agua por los espacios laterales. El líquido se acumula ahí, aspirando para la presión oncótica. Cuando la sangre pasa por el filtro renal, pasa todo menos las proteínas, se quedan, pasan por la eferente y los peritubulares, creando la presión oncótica. Para entender lo del LP, el KLP es el cociente del líquido tubular plasmático. Es para comparar qué tan concentrada está una sustancia en comparación a la sangre. Entonces, el LTP es igual a la sustancia del líquido tubular sobre la sustancia del plasma.
donde dependiendo del resultado tenemos una u otra cosa, ¿no? Si la sustancia es igual a 1, significa que se reabsorbe proporcionalmente al agua. Si la sustancia es menor a 1, significa que se reabsorbe más rápido que el agua, glucosa, aminoácidos o bicarbonato. Si la sustancia es mayor a agua, se reabsorbe más lento que el agua o no se reabsorbe, el cual es el caso del cloro o la inulina. Que llega a un valor, que la inulina es capaz de llegar a un valor de 3.0 al final del túbulo proximal, que indica que se ha reabsorbido de 2 a tercias partes de agua filtrada. O sea, aquí está la osmolaridad del sodio, la inulina sube y sigue así subiendo porque, como dice aquí, llega a un valor de 3.0 que indica que que se ha reabsorbido el agua de agua filtrada porque se sigue concentrando. El cloro simplemente se reabsorbe más lento que la inulina, y el bicarbonato y los aminoácidos de glucosa se reabsorben más rápido por estar debajo. Luego, si lo vemos en la clínica, si un paciente tiene poca proteína, la aspiradora no tiene fuerza, no se reabsorbe bien y el paciente se hincha, produciendo un edema. Luego, en el equilibrio glomerulotubular, es un mecanismo que asegura que la tasa de filtración cambia. El túbulo proximal siempre absorba el 67%, lo cual evita la pérdida masiva de sodio, aumenta la tasa de filtración glomerular, aumenta la concentración de proteínas del capilar peritubular y aumenta la presión oncótica y la reabsorción. Esta imagen es de los cambios en el volumen del LEC. El equilibrio del 67% puede ser alterado por el estado de hidratación del cuerpo, en una expansión del volumen y en una contracción del volumen. Puede ser afectado pues cuando se absorbe, depende pues de la hidratación. Luego, si hablamos de ¿qué pasa acá? Aquí podemos ver lo que pasa eso, ¿no? Si hay una expansión del LEC, ejemplo, mucha sal, bajará la presión oncótica porque habrá una dilución y aumentará la presión hidrostática, la presión del capilar, lo cual habrá una reabsorción en el proximal. La reabsorción del proximal disminuye, lo que ayuda a excretar el exceso. Y en una contracción del LEC que provoca una alcalosis, aumenta la concentración oncótica, disminuye la presión del capilar y aumenta la reabsorción como mecanismo de ahorro. Factor adicional, en la contracción del volumen, la angiotensina 2 estimula directamente el mecanismo sodio-hidrógeno en el tubo proximal, potenciando aún más la reabsorción. Por eso se crea una alcalosis. Hablando de la asa de Henle, tenemos la asa de Henle descendente y ascendente delgada, donde hay permeabilidad a solutos pequeños y agua, y en la descendente es permeable al agua, solutos como cloruro de sodio y urea, y el líquido tubular queda hiperosmótico y se concentra muchísimo. El ascendente es impermeable al agua, pero sí a solutos, lo cual el líquido tubular queda hiposmótico, porque no se va el agua, entonces se diluye. Hablamos de la multiplicación por contracorriente, que es un efecto donde, al parecer como el líquido fluye en dos direcciones por la asa de Henle,
Se dice que es un efecto donde multiplicando en efecto concentración en la médula del riñón. O sea que al sacar sal de la rama ascendente, hay que tener en cuenta que el riñón no es como que, es que esta parte está inferior, esta parte está después, esta actúa primero y esta luego. No, es una parte funcional que se colabora todo entre sí. Entonces, al sacar la sal de la rama ascendente, donde dijimos que es impermeable al agua, hace que el tejido exterior sea salado y esa salinidad tira luego de la rama descendente para que salga el agua. Este es un mecanismo importante porque sin eso no concentraríamos la orina. Orinaríamos litros y litros provocando una deshidratación. Luego en la rama ascendente gruesa, que es dependiente de sodio, también se le llama segmento diluyente, el cual tiene un transporte no isosmótico, usa cotransportador sodio, potasio y 2 cloros y parte del potasio vuelve al lumen, lo cual crea una carga positiva y ayuda a reabsorber el calcio y el magnesio. Pero eso ya lo veremos en, en secreción y abstracción del potasio. La rama ascendente gruesa también es impermeable al agua. El sorburo de cloro sale, pero el agua se queda y el líquido tubular se vuelve diluido. O sea que tiene un LTP plasmático menor a 1.0. Y si era menor a 1.0, significaba que se reabsorbe más rápido que el agua. El- Hablando de los diuréticos de asa, como la furosemida, bloquea el transportador, o sea, el sodio 2-cloropotasio, e impide la reabsorción hasta el 25% del sodio filtrado. Entonces hablamos ahora del túbulo distal. También es un segmento diluyente impermeable al agua, y la orina se diluye. Entonces, en el túbulo distal inicial, que es el segmento diluyente, se reabsorbe el 5 adicional del sodio filtrado mediante el contransportador sodio-cloro, el cual es electroneutro y no cambia el voltaje de la célula, porque este es positivo y este es negativo. Entran juntos, luego es sacado a la sangre gracias a la bomba sodio-potasio ATPasa. El cloro es sacado por canales específicos. Y si hablamos de las tiacidas, actúan como los diaréticos de tiacidas. Es el más común el hidroclorotiazida, que bloquea el sitio donde se une el cloro, impidiendo que el sodio se reabsorba, y si el sodio se queda en el túbulo, arrastra agua y el paciente orina más. El túbulo distal final y el túbulo colector se reabsorbe el 3%, y ahí se forma el 8%, ¿no? Es el segmento más importante porque es el único lugar donde el cuerpo puede como que cambiar de opinión. Y tenemos dos tipos de células, las células principales y las células intercaladas, alfa intercaladas. Las células principales encargadas del sodio, potasio y agua entra directamente por canales ENAC, canales de sodio epiteliales, ¿ok? Y las células alfa intercaladas se encargan del equilibrio ácido-base, meten potasio y sacan hidrógeno. Meten potasio y sacan hidrógeno. Eh, para ver una pequeña tabla, aquí está. Las células principales, ok, reabsorben sodio y agua y secretan potasio. Vuelta a las células intercaladas. A ver, depende, porque tenemos tipo A que se encarga de reabsorber potasio y bicarbonato y secreta hidrógeno, y el tipo B que reabsorbe hidrógeno y secreta potasio y bicarbonato, que en este caso la que hablábamos antes era la tipo B. Entonces, ¿qué efecto tiene la aldosterona en el túbulo distal final y túbulo colector? Si el cuerpo tiene la presión disminuida, liberará aldosterona, la cual aumenta el número de canales de ENaC para recuperar sodio y agua.
Entonces, control de la excreción del sodio. El riñón, como sabe cuánto sodio debe tirar. Tenemos primero el sistema simpático, que si baja la presión, hay una vasoconstricción y el túbulo proximal para que recupere más sodio. Si hay un péptido natriúrtico auricular, es una alarma por exceso. Si el corazón se estira por mucha sangre, libera el péptido natriúrtico auricular, el riñón suelta el sodio, hay una mayor filtración y bloquea la reabsorción en el túbulo colector. Las fuerzas de Starling o capilares peritubulares. Las fuerzas físicas, presión, si está muy hidratado, estas fuerzas impiden que el sodio entre en la sangre. Cuando el cuerpo está muy hidratado, la presión hidrostática capilar de P barra baja T aumenta y la presión oncótica capilar de pi barra baja T disminuye debido a la dilución. El mecanismo de las fuerzas de Starling para que el sodio y el agua pasen desde el líquido intersticial hacia la sangre, las fuerzas de reabsorción deben superar a las de filtración. 1. Aumento de P barra baja C. El exceso de volumen expande los capilares peritubulares, empujando los líquidos hacia afuera, hacia el intersticio. 2. Disminución de pi barra baja C. Al haber más agua en sangre, las proteínas están menos concentradas. Hay menos fuerza de succión para atraer el sodio de vuelta al capilar. 3. Resultado en el túbulo distal. Al estar las fuerzas Luego físicas tenemos en el contra de... sistema renina-angiotensina-aldosterona o SRAA, que si falta la presión, la angiotensina 2 actúa en el túbulo proximal y la aldosterona en el distal. Es como una alarma de falla y la aldosterona al final es para rescatar todo el sodio posible. Hey Google, hey Google, el sistema renina-angiotensina-aldosterona hace vasoconstricción o vasodilatación. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, SRAA, produce una potente vasoconstricción. La angiotensina 2 actúa directamente sobre los receptores AT-1 en el músculo liso vascular, lo que eleva la resistencia. Hey Google, hey Google, hey Google, ¿cuál es el efecto de la angiotensina 2 y la aldosterona indistintamente, digamos, angiotensina 2 en el túbulo proximal y la aldosterona en el distal? Hey Google, La diferencia radica en su mecanismo de acción para regular la presión arterial y el volumen de líquidos en distintos segmentos de la nefrona. Angiotensina 2, túbulo proximal. Actúa principalmente aumentando la reabsorción de agua y cloruro de sodio, NaCl, al estimular el intercambiador Na cento circunflejo más par H cento circunflejo más. En términos vasculares, es un potente vasoconstrictor que aumenta la resistencia periférica total y contrae preferentemente la arteriola eferente para mantener la tasa de filtración glomerular. Aldosterona, túbulo distal y colector. Su función es la reabsorción selectiva de sodio y la secreción de potasio. A diferencia de la angiotensina 2, no tiene un efecto vasoconstrictor directo. Su influencia en la presión es volumétrica, crónica, mediante la retención de sal, lo que secundariamente expande el volumen extracelular. Diferencias clave. Característica, angiotensina Y 2, para acabar aldosterona. esta parte, si comes mucha sal, el volumen de la sangre subirá, libera el péptido aneurético auricular, apaga el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el riñón excreta más sodio para bajar el volumen. Si dejas de comer sal, bajará el volumen de tu sangre, activará el simpático el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el riñón reabsorberá casi todo el sodio
para que la presión no se desplome. Hablamos del equilibrio potasio, ¿no? Entonces, tenemos que es el potasio es intracelular, ayuda a la excitabilidad celular porque crea un gradiente que determina el potencial de membrana en reposo, el cual se mantiene gracias a la bomba sodio-potasio ATPasa que mete potasio y saca sodio. Saca 3 de sodio y mete 2 de potasio. En el interior hay 150 miliequivalentes por litro, o sea el 98%, y en el exterior 4.5 miliequivalentes por litro, o sea el 2%. Si este nivel cambia y en el líquido extracelular, las células se vuelven demasiado sensibles y puede producir unas arritmias, o demasiado flojas, una debilidad muscular. Hablamos del equilibrio interno y cómo el potasio pasa entre el líquido intracelular y el extracelular. Insulina. Es como el portero. Al comer, se eleva la glucosa y se eleva el potasio. Se eleva el potasio porque la comida tiene potasio y la insulina evita que se eleve. Entonces, el páncreas libera insulina y, como dice, la insulina evita esto. Empuja el potasio hacia el interior y evita la hiperpotasemia. Ahí la insulina también activa la bomba sodio-potasio ATPasa. Y digamos en la diabetes tipo 1, no hay insulina, el potasio se queda acumulado en el líquido extracelular, no estimula la bomba ATPasa y causa hiperpotasemia. Alteraciones ácido-base. El cuerpo siempre quiere mantener una carga neutra, una electroneutralidad. En la acidosis o acidemia hay demasiados hidrogeniones en la sangre. O sea, hay una acidosis. Y para limpiar la sangre, el hidrógeno tiene que entrar a la célula. Para compensar esa carga positiva entrando, el potasio sale, causando una hiperpotasemia. 3. Luego, en la, en la alcalosis, pero no se ve. En la alcadosis o alcoholemia, faltan hidrogeniones en la sangre. Los hidrógenos salen de la célula y el potasio entra, causando una hiperpotasemia. La acidosis orgánica o lactina o de lactina no se mueve el potasio, el lactato entra, no hace falta que... el lactato entra junto al hidrógeno y no hace falta sacar potasio para equilibrar, porque el lactato es negativo. Por lo tanto, en esta alcalosis o acidosis respiratoria no se saca potasio, porque el CO2 es liposoluble. Si hablamos vuelta de los agonistas adrenérgicos, ahí está. En los agonistas adrenérgicos, ¿ok? Es como un sistema de alerta. Es una sustancia que activa un receptor, ¿vale? Eso significa agonista. Es la sustancia que activa un receptor y adrenérgicos que tiene que ver con la adrenalina. Entonces, este es un sistema alerta donde el potasio, que también es controlado por el sistema nervioso autónomo, activa receptores B2, receptores alfa y beta bloqueantes. Los receptores beta 2 son agonistas como el albuterol, que es un fármaco agonista de B2 usado en asma, agonista que activa receptores. Entonces, estimula la bomba TPasa, mete potasio a la célula, el cual es usado como tratamiento para un potasio alto y se le pone a la gente porque activa receptores y estos estimulan la bomba TPasa. Luego, los receptores alfa sacan potasio de la célula, se abren canales dependientes de calcio. Y los betabloqueantes, o como el propanol, es un fármaco que bloquea los receptores beta, bloquea la entrada y causa que el potasio suba en la sangre. Luego, si hablamos de la osmolaridad, provoca el efecto arrastre, que si en la sangre está muy concentrada, por ejemplo, por glucosa, el agua sale de las células por osmosis para diluir la sangre y el potasio dentro se concentra tanto que sale por difusión simple.
la bomba sigue ahí, pero el flujo de salida, pero el flujo de salida por la contracción rápida y masiva es superior a la capacidad ideal de la bomba. Eso tiene que ver porque se supone que el sodio que mete 2 de potasio, ¿no? Que salía. Pero entonces, como dice, la contracción de esta célula, por lo que está muy contraída y se contrae para hacer osmosis, provoca que se concentre y salga, ¿no? Canales de potasio que se abren justo y disminuye la ATP. Y esto causa una hiperpotasemia. Luego tenemos la lisis celular, que es el desastre. Si la célula ha sido rota, el potasio se desparrama en la sangre y puede ser por grandes quemaduras, traumatismos de músculos como la rabdomiolisis o la quimioterapia, que es lisis tumoral, o el ejercicio, que es un efecto local. En gente con antagonistas B2 altera la función renal y el potasio no se excreta. En el ejercicio intenso, la célula queda con poco ATP, abre canales de potasio y sale la célula. El potasio fuera de la célula es un dilatador, o sea, por eso una hiperemia activa, y la arteria se abre, llega más sangre al músculo que está trabajando, ¿no? Y si vemos las alteraciones, ¿ok? Si vemos las alteraciones, a ver, este factor de qué puede causar hipopotasemia e hiperpotasemia. Insulina. La insulina provoca que el potasio entre a la célula causando una hipopotasemia. La alcalosis. Un medio alcalino hace que entre a la célula causando una hipopotasemia. Los agonistas de beta 2, agonista dijimos que es activa los receptores, va a hacer que entre a la célula causando una hipopotasemia. Hey Google, hey Google, ¿por qué una alcalosis hace que el potasio entre a la célula y causando una hipopotasemia? La alcalosis metabólica genera un desplazamiento del potasio hacia el interior celular principalmente por dos mecanismos. Intercambio HK. Ante la baja concentración de hidrogeniones, H-cento circunflejo más, en el líquido extracelular, la célula expulsa protones para compensar el pH. Para mantener la electroneutralidad, la célula capta iones de potasio, K-cento circunflejo más del exterior, reduciendo sus niveles en sangre. Estimulación de la bomba NAKAT-pasa. El aumento del pH extracelular activa. Vuelta saca el potasio de la célula y provoca una hiperpotasemia. Una hiperesmolaridad saca el potasio de la célula y crea hiperpotasemia. En la, en la lisis celular, a ver, hey Google, en una hiperosmolaridad, ¿por qué es que sale el potasio de la célula y causa una hiperpotasemia? ¿No debería ser al revés porque está ya hiperosmolaridado? ¿Por qué una hiperesmolaridad saca potasio de la célula causando una hiperpotasemia? ¿No se supone que debería ya compensar? Ya está una hiperosmolaridad afuera. ¿Por qué sacar más? ¿Te refieres a la técnica ELISA en En una hiperosmolaridad, ¿por qué el potasio sale de la célula causando una hiperpotasemia? ¿No se supone que debería haber ya una compensación porque ya está hiperosmolar afuera? En situaciones de acidosis, exceso de protones H-cento circunflejo más
El potasio sale de la célula por un mecanismo de intercambio para mantener el equilibrio eléctrico. Mecanismo de intercambio H cento circunflejo más K cento circunflejo más. Cuando la concentración de hidrogeniones H cento circunflejo más aumenta en el líquido extracelular, estos entran a la célula. Saca el potasio y causa una hiperpotasemia. El ejercicio saca potasio, hiperpotasemia leve. La deficiencia de insulina saca potasio, hiperpotasemia. Los antagonistas saca potasio porque acaba saliendo por el gradiente, hiperpotasemia. Los agonistas alfa saca potasio, hiperpotasemia externo del potasio. Como la igualdad entre ingesta y excreción, digamos, el equilibrio externo, hay que tener en cuenta que es la igualdad entre la ingesta y la excreción, ¿no? Excepto un pequeño porcentaje que se pierde en el sudor o en el tracto digestivo. Si es un balance positivo, como hablamos igual que el sodio, la ingesta es mayor que la excreción, por lo tanto hay riesgo a hiperpotasemia. Y si es balance negativo, la excreción es mayor que la ingesta, por lo tanto hay riesgo a hipopotasemia. ¿Ok? El riñón maneja variaciones dietéticas enormes, de 50 a 150 miliequivalentes por litro al día. ¿Y cómo lo hace? Lo maneja mediante la filtración, reabsorción y secreción. Digamos, empezando por el glomérulo. El glomérulo tiene una filtración libre, la concentración del espacio del Bowman es igual a la plasma de la arteria aferente. No se una proteínas porque el potasio no es una proteínas como la albúmina, es grande y tiene carga negativa, pero hay sustancias, fármacos, calcio que sí se une. Entonces, el potasio se filtra según la tasa de filtración glomerular, ¿no? Luego en el túbulo proximal, túbulo contornado proximal se reabsorbe el 67%, igual que el sodio, y es una reabsorción isosmótica, o sea que el potasio y el agua, perdón, se reabsorben en partes iguales. La osmolaridad no cambia y el líquido tubular es igual al de plasma y se resuelve por mecanismos pasivos. Primero, un arrastre de sodio y agua por aniones estrechos de manera paracelular. O sea que cuando el sodio jala el agua, también se cola el potasio. Y el segundo es al final del túbulo contornado proximal, donde se hace ligeramente positivo. ¿Por qué? Porque ya dijimos que el sodio sale y queda solo el cloro, o sea que queda negativo, y luego este cloro sale y vuelve a quedar positivo, y este positivo repele el potasio que es positivo y hace que salga. Luego tenemos la rama ascendente, ¿no? De la asa de Henle. Entonces tenemos rama ascendente de la asa de Henle, donde se reabsorbe el 20%, ¿ok? Por cotransporte sodio, dos cloros. Sodio, potasio, dos cloros, ¿no? O NKCC2. Es una bomba electrógena que permite meter cargas osmóticas sin alterar el potencial eléctrico. Y aquí el potasio tiene dos opciones, o irse hacia la sangre o reciclaje. Si se va la sangre, sale por la membrana vasolateral, por la bomba tepeasa y pues se va la sangre, ¿no? Pero si decide reciclarse, sale a la luz del túbulo otra vez por canales llamados ROMC, donde esto tiene dos razones de ser. Uno, para funcionar como sustrato para que la siga funcionando la bomba sodio-potasio 2-cloro, y otra como carga eléctrica para que se reabsorba magnesio y potasio, magnesio y calcio, porque el potasio al entrar hace positivo el lumen y repele al magnesio y el calcio que son positivos. Y luego, si vamos al túbulo distal y colector, aquí se da un ajuste fino, porque depende de la dieta. Si depende de la dieta, secreta o reabsorbe según convenga para mantener el equilibrio. Si tienes una dieta pobre en potasio, será reabsorbido por las células intercaladas y habrá una secreción urinaria de 1%. A ver, si una dieta pobre en potasio, hay una reabsorción de las células intercaladas y una secreción urinaria del 1% del total del filtrado. O sea que casi no secretas nada. Gasta ATP en la bomba potasio-hidrógeno. Como dije, es un transporte activo primario. Esta bomba es parecida a la del estómago que genera ácido clorhídrico y por eso es inevitable que con el riñón intenta ahorrar potasio, inevitablemente tira ácido a la orina.